Bueno, ahora que ya vimos cómo podemos leer un archivo, vamos a ver cómo escribir un archivo. Bueno, la escritura de los archivos, como ustedes ven, usa la misma función open. La diferencia está en que cuando yo quiero escribir un archivo, en vez de darle el modo R, le doy el modo W, ¿ya? Cuando lo quiero abrir. ¿Qué va a hacer este comando? Si el archivo nombre no existe, lo va a crear. Pero si el archivo nombre.txt existe, lo va a borrar y lo va a volver a crear. ¿Ya? Por lo tanto, se lo va a pisar. ¿Ya? Eso es un detalle importante que hay que considerar cuando yo estoy usando el modo W, que cada vez que abro el archivo se va a crear nuevamente con la información que yo le agregue. Distinto es el caso de cuando yo abro el archivo con el modo A de append. ¿Qué significa este modo? Es que si el archivo no existe, el archivo se va a crear, pero si el archivo existe, yo la información que le agregue se la voy a poner al final del archivo. Entonces sí, yo puedo tener un archivo que vaya creciendo a través del tiempo. En este caso, mi archivo no va a ir creciendo a través del tiempo porque cada vez que yo lo abra se va a crear desde cero. Después que yo tengo mi archivo abierto, tengo el comando, el método Bright de la clase de los archivos que me permite escribir texto en este archivo. Ahora este texto siempre tiene que ser un string, ¿ya? Cada vez que yo llamo a Bright se escribe el texto que yo le paso como parámetro. El método de escritura de archivos es este, Bright. Ahora nuevamente, como en el caso de la lectura de archivos, tengo que tener cuidado de siempre cerrar los archivos, ¿ya? Ahora hay otros modos, ¿ya? De acceder a un archivo, que hay un modo que se llama R+, que es cuando yo quiero leer y escribir en un archivo al mismo tiempo, porque los modos anteriores que vimos, hay un modo que es solamente para leer información y hay otro modo que es solamente para grabar información. En este modo yo puedo usar las instrucciones de escritura y las instrucciones de lectura indistintamente, ¿ya? Pero además tengo dos instrucciones que me pueden ayudar, que yo también las puedo usar con los otros modos, ya por ejemplo cuando estoy leyendo, pero en este modo son particularmente útiles. La primera de ellas es el método que se llama tell, que me retorna una posición. Las posiciones en los archivos son números que tienen relación con los caracteres que hay adentro del archivo. O sea, si yo tengo un archivo, por ejemplo, tiene 100 bytes, y yo puedo tener una posición que va a ir desde el 0 al 100. ¿Ya? Así como yo tengo la posición con este comando, yo puedo ir a una posición en particular, ¿ya? Con este otro que se llama seek, ¿ya? El método seek de la clase archivo mueve el puntero de escritura del archivo a esta posición y usa como referencia este otro parámetro. Ahora, ¿cuáles pueden ser las referencias? La referencia, si tiene el valor 0, significa que la posición que yo le estoy dando tiene que contarse a partir de la posición actual. Como yo les decía, la posición tiene que ver con el número de bytes, o sea, el número de caracteres que me quiero mover. ¿Ya? Por acá, si yo doy una referencia 1, lo que estoy haciendo es que me estoy moviendo al inicio del archivo, me muevo al inicio del archivo y desde ahí calculo la posición que le estoy indicando. Finalmente tengo la opción también de posicionarme en el fin del archivo y ahí doy una referencia que sería una referencia 2. ¿Ya? Nuevamente tengo que preocuparme de cerrar el archivo cuando termine de trabajar con él.